Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy te traigo un video de cómo sembrar semillas de Hiperastrum. Te voy a contar todo lo que sé acerca de las semillas de Hiperastrum. Y no olvides que por aquí te dejaré el link hablando acerca de la polinización de los Hiperastrum. Hoy vamos a ver cómo saber cuando las semillas de los Hiperastrum están listos para sembrarse. Aquí tengo algunos que no voy a dejar en floración. Recuerda que si tú dejas que tus Hiperastrum florezcan, debes decidir si vas a dejar las semillas o no. Si dejas las semillas, lo que va a generar es que el bulbo se haga pequeño, porque va a gastar mucha energía. Entonces, que lo sepas y que lo tomes muy en cuenta. Si no quieres dejar semillas, el momento ideal para cortar las varas florales sería, por ejemplo, este que ya las flores están abiertas, aquí ya están empezando a generar semillas. Lo ideal sería cortar este Hiperastrum ya cuando está abierto, antes de que genere estos bultitos por aquí, que es aquí donde guarda las semillas. Y que corte los Hiperastrum desde la parte más baja que te sea posible. En mi caso yo voy a cortar estos porque ya no quiero semillas. Desde la parte más baja, que sería esta, con un cuchillito bien afilado y con cuidado de no romper las hojas para no romper o dañar la planta. Listo, aquí ya corté este. Este le voy a pasar a un florerito que tengo por acá para que se mantenga por acá. Mira qué bonito florero. Aquí vamos a dejar este Hiperastrum. Y también quería comentarte que puedes cortar los Hiperastrum cuando están en esta forma, que es ahorita lo que voy a hacer también. ¿Para qué, Chuyito? Para que las semillas no hagan que los Hiperastrum se hagan chiquitos, sobre todo cuando son Hiperastrum que no llevan tiempo con nosotros o que son nuevos en nuestro jardín. Vamos a cortar también esta vara. Esta vara sí que tiene unas flores muy bonitas. Y la vamos a pasar de este lado. Ahí que se queden en este florero. Ahora sí vamos a hablar exactamente de las semillas de los Hiperastrum. Y pues hay que esperar a que bueno, depende también, ¿verdad? Si quieres semillas. Yo la verdad es que las semillas intento solamente que sean muy pocas. Y dependiendo también si tú has hecho hibridaciones. Que el Hiperastrum, recordemos, es muy fácil que hibride. Aquí tenemos un estadio de esta vara. Esta vara que está aquí, bueno, esta es una vara floral que apenas está generando semillas. Esta pues yo creo que la voy a dejar. ¿Qué más? Porque ya me da pena cortarla. Esta semillita que está aquí, esta no va a generar semillas, seguramente esta que está acá, así que más vale cortarla. Siempre corta las semillas que se vean inmaduras o que no van a resistir para que las demás tengan éxito. Luego tenemos esta otra por acá, que esta silla que se ve más preparada, está ya más grande. Esta de nuevo es una semilla que no se va a dar, esta que está aquí, así que vamos a cortar. Muy normal que los Hiperastrum hagan este tipo de cosas. Y aquí puedes ver cómo las semillas ya están más grandes. Ahora vamos a pasar al otro estadio, que es cuando las semillas ya están maduras para la cosecha. Hay dos formas de sembrar Hiperastrum, te voy a mostrar las dos, comentándote las ventajas y las desventajas. Mira nada más, aquí tengo esta otra semilla. Esta sí que ya está lista. Este es el momento para sacar las semillas del Hiperastrum, cuando evidentemente el Hiperastrum se encuentra abierto. Ya se abrió la cápsula y podemos ver sin duda las semillas. No todas las semillas van a salir. Por ejemplo, este no dejó que salieran muchas de las semillas que están acá y solo abrió una vara floral. Antes de sacar las semillas y sembrarlas, quiero mostrarte una vara floral. Estas son semillitas que están saliendo de unos Hiperastrum que corté, pero se han desarrollado en agua. Aquí puedes ver que están en un vasito con agua. Y algunas salieron, otras no, pero sí que toda la fuerza del Hiperastrum se concentró en intentar sacar estas dos semillas. Vamos a dejarlas ahí esperando que generen semillas. A veces lo van a hacer y a veces no. Pero que veas que también se pueden intentar cuando se corta la vara. A veces nos resulta que podemos tener semillitas como esta.
Y bien, te he mostrado los estadios. Es bien importante que cuando vayas a sembrar un hiperastrum te esperes a que ella misma abra las semillas, que sería esta que está aquí. La voy a intentar cortar de este modo, pero esta ya está lista para ser sembrada. Sin duda es una semilla muy bonita. Generalmente los hiperastrums siempre son de semillas negras y este ya está listo. Espera a que la abra solita, no intentes forzarla. Una vez que hemos cosechado las cápsulas, es momento de la siembra. Para ello, de nuevo, repito, es importante esperar a que las semillas se salgan solitas, que va a ser el mejor momento. Y ahora, con mucho cuidado, las vamos a ir zafando. Algunas se van a poder dar y otras no. Por ejemplo, estas que están acá son semillas que no están listas para generar bebés. Son las semillas más grandes las que estén listas. Mira nada más qué bonitas son. Aquí puedes ver las semillas del hiperastrum. Es muy fácil sembrar semillas realmente. Y bueno, vamos a usar dos métodos. El primero va a ser sembrar las semillas de hiperastrum en agua. Y el otro, sembrarlas en tierra. Desde ya te recomiendo sembrarlas en tierra, porque la tierra hace que cuando la raíz salga, luego la semilla empiece a alimentarse. Sí van a tardar más cuando tú siembres estas semillas en tierra, claro que van a tardar más. Va a valer más la pena. Yo siempre te recomiendo que las siembres mejor en tierra en vez de sembrarlas en agua, pero en agua van a salir más rápido y podemos también tener más control. Para sembrar las semillas en agua solamente necesitaremos un plato, agua de la llave, que no hay ningún problema en usar agua de la llave, y colocaremos las semillas en ese plato. Traje ya un platito con agua y lo que voy a hacer ahora es colocar algunas semillas. Solamente voy a colocar la mitad. Basta con colocarlas encima del agua y lo bonito de este tipo de siembra es que las semillas son flotantes. Flotan muy bien. Esta es una característica del hiperastrum porque recordemos que el hiperastrum se da sobre todo también cerca de ríos y pues que las semillas floten hace que la planta se reproduzca mucho mejor. Solamente vamos a colocar las semillas de este modo y con eso bastará para que ellas salgan. Ellas van a empezar a sacar semillitas, incluso dentro de una semana. No es necesario colocar hormona enraizante. Y este es un buen método para sembrar semillas de hiperastrum de forma muy controlada. Cuando empiece a salir la semilla y empiecen a salir las primeras hojas, será momento de traspasarlas a tierra. Aquí tengo también una macetita con tierra que he traído y simplemente vamos a colocar los hiperastrum. Una de las desventajas de colocar los hiperastrum en tierra es que a veces nos podemos perder de cómo sembrar los hiperastrum. Es decir, no sabemos si sembrarlos paraditos, hacia atrás, cuál sería la manera correcta. No te preocupes por eso, te digo ya desde ya, no te preocupes por eso. Lo único que tienes que hacer es colocarlas acostadas, como lo voy a hacer yo. Las vamos a colocar acostadas y hay que venir a repicar una vez que hayan salido las raicitas y las primeras hojas. Puedes venir a repicar sin ningún problema para saber acomodarlas. Otro de los asuntos de este tipo de semillas es que es importante que estemos constantemente reacomodándolas. Tenemos que venir y reacomodar. Eso nos va a ayudar a que el hiperastrum no pierda tiempo cuando está creciendo, porque a veces lo que hacemos es que solamente las enterramos, pero no vemos hacia dónde está saliendo la semilla. Y eso puede hacer que el hiperastrum nos tarde más tiempo. Otro detalle que también te recomiendo mucho es que no siembres demasiadas semillas en un solo lugar, porque si siembras demasiadas semillas luego no pueden crecer. No más de 10 semillas por maceta sería lo ideal para que éstas tengan espacio y puedan desarrollarse completamente. Para que les puedas dar una ayuda, puedes colocar hormona enraizante, como lo voy a hacer yo, de este modo. La hormona enraizante lo que va a hacer es acelerar el proceso de crecimiento. Y las vamos a dejar así sin enterrar para que ellas empiecen a generar su primera hoja y también a generar sus primeras raíces. Una vez que hayan salido, lo que vamos a hacer es reacomodarlas, porque como ya mencioné, es importante repicarlas. Vamos a darle un riego en spray muy ligerito para empezar a humedecerlas. Es bien importante que la tierra esté húmeda, muy húmeda para que ellas puedan absorber agua. La tierra tiene que estar ligeramente húmeda y por eso tendríamos que regar una vez
cada 3 días sin ningún problema. Puedes regar a través de un aspersor y de esta manera lograr que los hiperastrum salgan. Dentro de poco verás las hojas asomándose. Estas que están aquí en el agua van a salir primero. Evidentemente estas van a salir primero. Estas van a salir después, pero es más fácil trabajar de este modo. ¿Por qué? Porque incluso puedes dejarlas que ellas salgan y olvidarte de ellas. En cambio estas no. Aquí tenemos que vigilar que siempre tengan agua, tenemos que vigilar cuando estén saliendo porque a veces salen al revés, De todas maneras el repicado no te lo vas a poder saltar. Tienes que ver que salgan de aquí y de acá y repicar. Siempre va a haber repicado. Repicado significa girar las semillas o acomodarlas para que la raíz quede dentro del agua o en la tierra. Y el único detalle es que cuando nosotros generamos este tipo de semillitas en agua, crecen con más debilidad. Y en estas no, porque en estas ya tienen nutrientes. Sin duda, dentro de unas pocas semanas comenzaremos a ver la evolución de estas plantas en un próximo video con el trasplantado y el cuidado de una vez que las semillas hayan salido. Espero que te haya gustado este video. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.